A comienzos de la década de 1980, la democracia española distaba mucho de estar consolidada. El fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 evidenció el descontento existente entre algunos altos mandos del ejército respecto a la situación de crisis económica y política que asolaba el país, junto con los numerosos atentados ejecutados por la banda terrorista ETA contra miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil. El 7 de mayo de 1981, el grupo terrorista ETA atentó en Madrid contra el teniente general Joaquín de Valenzuela, que en aquel momento era jefe de la Casa Militar del rey Juan Carlos I. Cuando el vehículo donde iba el teniente coronel se detuvo en un semáforo a la altura del número 5 de la calle Conde de Peñalver, una moto se situó a su lado y el acompañante colocó sobre el techo del coche una bolsa que explotó segundos después mientras ambos terroristas huían. Como consecuencia de la explosión, fallecieron el teniente coronel Guillermo Tebar Saco, el suboficial de la Guardia Real Antonio Nogueras García y el soldado conductor Manuel Rodríguez Taboada, miembro también de la Guardia Real. El general Valenzuela sufrió graves heridas, pero salvó la vida. Falleció en 1996. Asimismo, resultaron heridos 20 viandantes. En este contexto, el día 8 de mayo de 1981, tres jóvenes residentes en Santander, Cantabria, Luis Cobomier, Juan Mañas Morales y Luis Montero García, se trasladaban hasta Pechina, en Almería, localidad natal de Mañas, para asistir a la celebración de la primera comunión de su hermano Francisco Javier. Al pasar por Manzanares el Real, sufrieron una avería en su coche, propiedad de Cobo. Tras un periplo de tren, llegan a Portollano, donde alquilan otro vehículo, un Ford Fiesta de color verde, para poder llegar a su destino. Se especula que el dueño de la empresa de alquiler se sintió extrañado por la prisa que tenían los tres viajeros y comunicó sus sospechas a la Guardia Civil por si pudieran ser los terroristas que habían cometido el atentado en Madrid días antes y cuyos retratos robot aparecían en la prensa y televisión. El sábado 9 de mayo llegan a su destino y al día siguiente se desplazan a Roquetas de Mar, Almería, para visitar a otro hermano de Juan Mañas. En esa localidad fueron detenidos a punta de pistola por la Guardia Civil con la intención de trasladarlos a la comandancia de Almería. Al día siguiente aparecieron sus cadáveres calcinados y con múltiples impactos de bala dentro del Ford Fiesta cerca de Gergal. La versión oficial de la Guardia Civil indicaba que los detenidos eran trasladados a Madrid dentro de su propio vehículo, conducido por un guardia civil y vigilados por otro en el asiento del copiloto, que a la altura del kilómetro 8350 de la carretera de Gergal, los tres detenidos agredieron al conductor del vehículo, el cual saltó del coche como también lo hizo el otro guardia. El mando de la comitiva del teniente coronel Carlos Castillo Quero, que circulaba detrás en otro coche, detuvo la caravana y ordenó disparar al Ford Fiesta, que cayó por un terraplén envuelto en llamas sin que ninguno de los 11 guardias civiles que escoltaban el traslado pudiese hacer nada para sofocarlas. El juicio por la muerte de los tres jóvenes se inició el 14 de junio de 1982 en la Audiencia Provincial de Almería. El fiscal calificó los hechos como constitutivos de delito de homicidio y pidió en su escrito de conclusiones la pena de 42 años de prisión para el teniente coronel Carlos Castillo Quero y 27 de prisión para los otros dos acusados. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Iba a decir de Crónica Negra, pero no sé si sería muy acertado. Así que mientras le doy un par de vueltas, os presento a José Carlos García Villegas, abogado penalista y fiel compañero en esta andadura. Gracias por sumarte a esta aventura. Gracias a ti. Donde vamos a intentar tratar esos casos, muchos de ellos conocidos, que tienen pequeños escondrijos que no alcanzamos a entender, ¿no? Nosotros vamos a intentar hacer la Crónica Negra de otra forma, como se hace en Hueco, siempre de otra forma. Y hoy pues me gustaría empezar por un caso que yo viví en mi niñez, que fue el caso Almería, y que realmente es un caso que tiene un montón de peculiaridades, y sobre todo yo creo que hay un montón de... a mí me gusta tenerte aquí, José Carlos, porque hay un montón de cosas que mucha gente sentencia judicialmente cuando solamente se puede sentenciar moralmente. No sé si me explico. Esto sucede en un montón de casos, es decir, nadie puede ser condenado porque algo sea moralmente reprobable, entre comillas. Entonces, eso es un poco en este caso donde yo quiero entrar, porque hay un montón de cosas que yo creo que no terminan de encajar. Es un caso muy conocido, de todas formas vamos a hacer un pequeño resumen. En el día de mayo del 81,
hay un atentado contra un militar, Joaquín de Valenzuela, y en el atentado mueren 3 personas, 2 tenientes y el conductor, y salen heridas 20 viandantes que andaban por allí, que son lo que ETA llamaba daños colaterales. A raíz de esto empieza a perseguirse a 3 etarras. No voy a entrar en nombres porque lo que vamos a tratar es más allá de nombres, ¿no? Pero el caso es que 3 chavalillos, Juan Mañas, Luis Cobos y Luis Montero, 3 personas que trabajaban en Santander, deciden ir a la comunión del hermano de uno de ellos, de Juan Mañas, a Pechín, Almería, y comienza el periplo de llegar hasta Madrid, pasar por Madrid, con tan mala suerte que saliendo de Madrid el coche se estropea y ahí empieza un vía crucis, ¿vale? Bastante complicado de entender. El caso es que estas 3 personas terminan alquilando un Ford Fiesta después de un periplo de trenes. No se sabe porque hasta a estas alturas todavía no se ha aclarado si fue el dueño del alquiler de coches o una parada de taxis, la cual preguntaron los que dieron el alerta a la Guardia Civil. El caso es que confunden a estos 3 chicos con los 3 etarras que acababan de hacer el atentado, son detenidos y hasta ahí se puede leer, porque de ahí en adelante realmente yo creo que no queda claro nada. El primer punto en el que yo sí quiero hacer hincapié es que hubo varios cruces de Telex entre la Comandancia de Madrid y la Comandancia de Almería, y el primer punto raro nos lo encontramos cuando al mediodía, o sea, a las 3 de la tarde del mismo día en el que fueron detenidos, ellos fueron detenidos sobre las 9 de la noche en Roquetas de Mar, ese al mediodía, es decir, como 6 horas antes, en casa de uno de ellos, de Luis Cobos, se empiezan a recibir llamadas preguntando por él, ¿vale? Y preguntando cosas sobre cómo lleva el pelo, tiene o no tiene barba, es decir, la policía haciendo preguntas de este tipo por teléfono. El caso es que a las 9 de la noche son detenidos y lo único que fehacientemente se sabe, por lo que se pudo sacar en las autopsias, es que a las 12 de la noche había un muerto y hasta ahí se puede leer, no hay más. El primer interrogante, y es más tu opinión, ¿no?, que me puedas dar. ¿Excusa o plan oficial de la Guardia Civil de por qué murieron? Porque intentando huir en un traslado a Madrid, en el propio coche en el que ellos habían sido, o sea, que conducían ellos. A ver, no me he expresado bien. El coche en el que fueron detenidos, el Ford Fiesta famoso que alquilaron, iba en esa caravana de la muerte. O sea, es decir, los trasladaban a Madrid en ese propio coche con dos guardias civiles. Esto no hay por dónde cogerlo, ¿no? Quiero decir, es lo normal es trasladar a un preso en su propio vehículo. O sea, me refiero que a lo mejor antiguamente sí era así. Es una pregunta de desconocimiento más que otra cosa. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido el traslado de presos detenidos, pues siempre se hace en coches oficiales. Entonces yo me imagino que en ese momento ya la situación se había desbordado y había que excusarlo de alguna forma, la actuación de la Guardia Civil en ese momento. Y creo que fue todo pues simplemente una argucia para intentar tapar lo que ya había ocurrido, ¿no? Desde luego, pensar que iban en su propio coche y que intentaron escapar es algo pudiera haber ocurrido, pero no tiene mucho sentido, porque además se encontraron otros elementos en este caso que indican que eso no pudo ser así. Por ejemplo, parece ser pues que los cuerpos estaban mutilados. Entonces eso no casa con el hecho de que intentaran huir y les ametrallaran. Parece ser que estas personas fueron trasladadas a un cuartel, fueron torturadas por un error criminal, que es confundirlos con etarras, y bueno, después de ser torturadas, pues probablemente murieran. Entonces, el resto de acontecimientos pues no tienen ningún sentido. Simplemente pues pretenden tapar el delito cometido, el crimen cometido con estos tres jóvenes, que incluso en el caso de que fueran etarras, la actuación hubiese sido también criminal. Pero claro, ellos se
bueno, se agrava más aún por el hecho de que ni siquiera eran etarras, o sea que el hecho hubiese sido el mismo. Estaríamos ante una actuación criminal por parte de los agentes en ese momento, tanto si son miembros de la organización terrorista ETA como si no lo son. En este caso, si queremos entenderlo así, pues todavía el asunto es aún más extraño, ¿no? Y más no más grave, pero digamos que bueno, pues difícil de entender porque ni siquiera eran miembros de la organización terrorista ETA. Me gustaría perfilar que además el hecho de llevarlos a Casas Fuertes, que es donde los mutilaron, o donde se supone que los mutilaron, porque luego realmente tampoco hay algo que afirme eso. Están los cadáveres, pero poco más. Que los trasladaron con la excusa de que ellos habían estado hospedados en un hostal y que habían escondido una maleta en la playa, cosa que es del todo rocambolesco porque ellos estaban en la casa de Juan Mañas, o sea, porque ellos iban invitados a la casa de Juan Mañas, que era, pues, estaba en Pechina, que era donde hacía la comunión el hermano. Entonces no tiene mucho sentido ni tan siquiera que una vez detenidos los sacaran del cuartel, porque ¿qué maleta vas a buscar si no has estado hospedado? Bueno, efectivamente todo esto son excusas para tapar el hecho criminal que se ha producido, ¿no? Que es un asesinato. Ellos son condenados por homicidio, si no entiendo mal. Primero hay que decir que lo que prevalece en las sentencias es la realidad judicial. La realidad judicial muchas veces no se corresponde al 100% y en otras ni siquiera en un porcentaje grande a la realidad de lo que ha ocurrido realmente. Pero un juez solamente puede dictar sentencia con los hechos que han quedado probados en el procedimiento. Entonces, desconozco los hechos probados de la sentencia. Pero por las informaciones que he podido leer, abundantes comentarios al respecto, a mí me chirría bastante la palabra homicidio aquí, ¿no? Hay una diferencia grande entre homicidio y asesinato que ahora entraremos a analizar. Pero el caso es que, sí, es una excusa como otra cualquiera. Normalmente a los detenidos, para la investigación de los hechos, se les acompaña al lugar donde han cometido el delito o al lugar donde han podido dejar vestigios del delito o ocultar elementos del delito, pero en este caso era una simple excusa. Supongo que el clima en esos momentos, digamos, de contaminación tan grande por parte provocada por los atentados que en esos momentos se producían. Hay que pensar que estamos en 1981, la época de plomo, donde todos los días prácticamente había atentados, había una indignación general, había un sentimiento de impotencia grandísimo con este tema. Parecía que no se podía hacer nada, que con el cuentagotas de muertes. Que era infrenable. Y entonces yo supongo que eso desbordó la imaginación de todo el mundo y terminaron por ver a estos tres chicos como tres terroristas peligrosos que habían ido a parar a Almería. Y ahí es donde interviene la Guardia Civil de una manera poco profesional y en ese momento respecto de las personas que participaron en este hecho de una manera criminal, evidentemente. Bajo el entendimiento de que ellos pensaron que eran unos etarras peligrosos, probablemente los llevaron a interrogar, los torturaron y probablemente pues murieron en ese momento. Aparte, a mí me da la sensación, hubo una época donde había bastante impunidad por parte de la Guardia Civil, impunidad entre comillas, por supuesto, no voy a acusar a nadie y menos a un cuerpo de seguridad, pero sí es cierto que esto yo lo he visto en varios casos tratando Crónica Negra. Por ejemplo, un teniente coronel que se le metió en la cabeza que Dolores Vázquez era la asesina de Rocío Bálnikov y se tiró 18 meses en la cárcel cuando no había ninguna prueba contra ello. Y a mí me da la sensación de que aquí había más de un mando que quería tomar puntos, ¿no? de alguna forma. Bueno, la guerra contra el terrorismo, que no era una guerra en sí, pero sí era una lucha importante, pues hombre, efectivamente era una lucha enconada. Estamos hablando de una época, Franco murió en el 75, estamos hablando de 6 años más tarde. Todavía había unos resortes, propios de la dictadura, donde efectivamente el comportamiento de los, sin entrar por supuesto a criticar a un cuerpo tan eficaz, tan valioso como la Guardia Civil, pero en general la propia judicatura, pues todavía mantenía un espíritu de impunidad. Es decir, el orden era el orden. Y
Yo creo que probablemente pues se extralimitaron bastante, porque lo importante era obtener la información en el convencimiento de que eran 3 terroristas, y no hubo efectivamente ese filtro que tiene que haber de respeto a los derechos fundamentales. Vuelvo a repetir, sean o no sean terroristas. De todas formas, en la lucha contra el terrorismo, lo hemos visto también en Irlanda del Norte con el IRA, suele producirse este tipo de hechos, porque hablamos de España, de la muerte de Franco, ¿de acuerdo? Era solamente 6 años después de la muerte de Franco, todavía regía el Código Penal franquista. Entonces, bueno, podíamos entender que era España por las circunstancias, pero no, si uno se adentra en acontecimientos similares, por ejemplo, la lucha del ejército, porque allí mandaban al ejército británico contra el IRA, nos encontramos con cosas muy parecidas, nos encontramos con torturas, nos encontramos con cosas de este tipo. Entonces, bueno, el combate contra el terrorismo es muy difícil. Y ahí creo que la labor de la Guardia Civil ha sido encomiable, si bien en estos hechos efectivamente se ve una actuación criminal, y además se ve todavía ese reflejo de una época en la cual pues la autoridad se ejercía de una manera muchísimo más, aunque yo considero que con posterioridad incluso también han existido abusos, no por la Guardia Civil sino en general. Y también podemos verlo, no sé, la sentencia desde mi punto de vista. No he podido leerme la sentencia, he leído los comentarios. Cuando la tengamos, retomaremos algún día el tema. Porque es muy difícil encontrar esta sentencia, pero es cierto que la condena, luego hablaremos de ello si quieres, solamente a 3 guardias civiles por estos hechos, cuando participaron muchos más, y por las penas por las que fueron, o los delitos por los que fueron condenados, a mí me resulta un poco extraño, y también pone de manifiesto, y el cumplimiento que tuvieron de la condena pone de manifiesto un poquito pues esa época en la cual pues estaba la autoridad y el resto. Claro, fueron 11 los que teóricamente intervinieron en los hechos, 11 que pudiéramos decir declarados. Lo que pasa es que a tenor de cómo estaba el coche, del número de disparos, de un montón de cosas, porque claro, si tú analizas el caso y lees la versión oficial de que el coche, de que ellos amenazan al conductor, el conductor del coche salta, el coche empieza a dar vueltas. Si tú ves el terreno, porque eso es, como digo yo, un terreno de un camino de tierra, si cae por la ladera y el coche empieza a dar vueltas, parece bastante difícil pensar en que por muchos guardias civiles que hubieran, en el corazón de Juan Mañas pudiera haber 5 proyectiles. Es decir, podríamos decir que los cadáveres estaban como de ver un verdadero queso de Gruyère, y eso, en el momento que lees y te informas un poquito, te das cuenta que obedece más a que el coche estaba quieto y más que en movimiento, y encima incendiándose. Bueno, lo que yo considero que es más lógico muchas veces es la navaja de Occam, ¿no? La versión más sencilla suele ser la verdadera, ¿no? Lo lógico es que quisieron dar una explicación oficial y además eliminar los vestigios de la tortura que cometieron con estas personas. Entonces yo pienso, no sé si terminó calcinado el coche, creo que sí. Pues lo lógico era ametrallarlos, que es lo propio ante una huida, o bueno, lo propio, vamos a ver, lo que pudiera tener una explicación ante la huida, que tampoco es lo propio. Hay que hablar con propiedad. Teniendo en cuenta que había un coche delante, o sea, es decir, el convoy era un coche delante. Era una excusa, bueno, pues dice que dispararon a las ruedas, etcétera, bueno, y que luego pues se incendió el coche. Está clarísimo que era una excusa, eso no lo creyó nadie. En ese momento esas personas ya estaban muertas y quisieron no deshacerse de los cuerpos, pero sí intentar tapar lo que había ocurrido. Nada más, o sea, no tiene ninguna otra explicación ni sentido el hecho de que aparezca el coche en la cuneta con ellos desmembrados, porque parece ser que no tenían piernas ni brazos, porque no los habían podido meter enteros al coche, y que aparecieran con un montón de balas. Eso no tiene ningún sentido. Eso es porque ya se quisieron deshacer de la versión, generar una versión con la cual justificarse. Una pregunta, no sé si ha cambiado mucho, porque
bueno, primero el teniente coronel Castillo Queró, enseguida, lo que es de ley es de ley, enseguida tomó el cargo de que él había sido el culpable, que él había ordenado, al menos en ese sentido fue un caballero, disparar contra el coche, lo que exoneró a gran parte de esa comitiva. Pero los que sí fueron a juicio, o sea, de hecho, ahora hablaremos del cambio de asesinato a homicidio, pero bueno, uno de los atenuantes fue el deber cumplido. ¿Ha cambiado mucho el deber cumplido de aquella época a esta? Porque a mí lo de que tú porque un superior te lo diga, es decir, yo soy de la Guardia Civil y un superior me dice mata a esa persona, yo tengo que tener la potestad de decir, no, es que matar a esa persona es algo malo. No. No sabemos quién participó directamente en los hechos y cómo participó, por eso sería muy interesante leer los hechos probados de la sentencia. Ahora bien, hablando de manera genérica de la obediencia debida, la obediencia debida tiene unos límites. Efectivamente es una atenuante, es un eximente, mejor dicho, el cometer un delito en el ejercicio de un cargo. Pero eso no se refiere a estos supuestos. Se refiere, por ejemplo, que una persona mate a otra, eso es un homicidio, pero si un policía mata a una persona que está armada en circunstancias en las que existe, proporcionalidad en la medida, pues imagínate que un delincuente lleva una pistola, porta una pistola, el policía le dispara, se lo ordena a un superior, o sin ordenárselo, pues efectivamente estaríamos ante el cumplimiento de un deber, de un cargo. Pero aquí no estamos ante eso. Ya esto se discutió muchísimo. Fíjate, es un tema muy interesante. Se discutió muchísimo en el juicio de Nuremberg. En el juicio de Nuremberg, contra los jefes, la cúpula, uno de los muchos juicios de Nuremberg, porque hubo muchos juicios de Nuremberg, pero el principal, que es el que ha dado lugar a películas, etcétera. La defensa de los encausados, en la mayoría de los casos, era precisamente esta: el cumplimiento del deber, la obediencia debida. Es decir, yo he hecho esto, por ejemplo, tú eras vigilante de un campo de concentración, en ese caso no eran estos juicios, pero bueno, era otro juicio de los muchos que hubo en Nuremberg, que la gente piensa que solamente hubo muchos juicios en Nuremberg. La obediencia debida, es decir, yo estaba cumpliendo con mi deber. Los jueces condenaban a muerte porque estoy cumpliendo con mi deber. Los policías mandaban a la cámara de gas a personas porque estaban cumpliendo con su deber. Pues no. Esta es una lucha, no sé si quieres que profundice un poco en esto. Sí, un poquito. Lo veo interesante porque además vamos a tratarla en varios programas porque esto se ha dado. Pues esto fue la gran lucha entre dos conceptos de derecho muy importantes. El derecho, la confrontación entre el derecho positivo y el derecho natural. Derecho positivo, ¿qué es? El derecho que está escrito. Por ejemplo, tú tienes unas obligaciones, tú lo has dicho antes, porque vienen en la ley, ¿no? Bueno, tienes unas prohibiciones, ¿no? Y el derecho natural te dice que por encima de todo eso, por encima del derecho que hay en un momento determinado, por ejemplo, la legislación nazi, por encima de eso hay unos principios de derecho natural que rigen y que van inherentes al ser humano. Por ejemplo, la muerte en una cámara de gas, la tortura, todas estas cosas que hicieron los nazis con los judíos. ¿De acuerdo? Eso es el derecho natural, que está por encima del derecho positivo. El derecho positivo en derecho se llama lo que está escrito. Entonces, por mucho que diga una ley algo, existen unas normas de derecho natural que te dicen que eso no se puede hacer, que sería lo que tú has dicho antes, la ética, la moral, lo que llamamos estas cosas, lo que está bien hecho. Bueno, pues en este caso exactamente lo mismo. La obediencia debida, efectivamente, se puede alegar cuando tú estás actuando de manera ajustada a la ley. Pero cuando tú estás torturando, estás intentando ocultar un hecho delictivo, que es lo que han hecho aquí, cuando estás, pues siendo cómplice, porque al fin y al cabo eres cómplice, de un asesinato. Eso no puede alegarse obediencia debida. Bueno, alegarse se puede alegar, pero el juez no debió tenerlo en cuenta.
Lo que pasa es que, bueno, yo supongo que la sentencia, no sé las circunstancias, ojo, sí, porque también tampoco me gustaría ser injusto y cargar las tintas con estas personas, que a lo mejor hay algunos que no tuvieron ninguna participación directa y únicamente siguieron la caravana cuando ya les dijeron sigue la caravana. Supongo, que alguno habría. Seguro. Pero si tuvieron alguna participación en estos lamentables hechos, no se puede alegar esa eximente, que sería una atenuante si no cumple todos los requisitos. La ley lo que dice, ya lo decía el Código Penal de 1973 y lo dice el de 1995, y es que esta eximente, si no cumple todos los requisitos, se apreciará como atenuante, es decir, no exime de la responsabilidad, no te libra de la responsabilidad, pero sí te la atenúa. Pero en este caso yo creo que con estas circunstancias, una de dos, o demostraron que no eran conocedores de los hechos o que no pudieron conocer los hechos, o me parece realmente extraño. Sí, además las sentencias fueron... bueno, a lo mejor las sentencias sí fueron un poquito correctas como sentencias, las condenas, pero el caso es que lo mires como lo mires, a los 10 años estaban en la cárcel, y además es que tú miras las diferencias con las que salieron los tres, porque realmente al final hubo 3 condenados. Sí, bueno, aquí hubo algo que no es acorde a las normas de justicia. Vaya por delante, por supuesto, mi admiración al Cuerpo de la Guardia Civil. Esto no tiene nada que ver. Estamos hablando de un caso concreto. Exactamente. O sea, que nadie se sienta ofendido. La Guardia Civil es un cuerpo muy profesional y que ha dejado muchos muertos propios en el camino de esta lucha contra el terrorismo y que se merece no una medalla, sino muchas medallas. Pero estamos hablando de un caso concreto y además de una manera jurídica también, ¿no? Entonces, la sentencia no me cuadra, porque entonces las penas eran diferentes a las actuales. Y el asesinato conllevaba reclusión mayor, que era una pena, si no recuerdo mal, de 20 a 30 años. Eso es, sí, efectivamente. Y el homicidio llevaba acarreado la pena de reclusión menor, que era, si no recuerdo mal, de 12 a 20 años. Actualmente el asesinato lleva de 15 a 25 y el homicidio lleva de 7 a 15, creo. Los abogados también tenemos que mirar el Código Penal y las leyes, porque la cabeza, pero si no recuerdo mal, es así. El caso es que, bueno, el principal encausado, el teniente coronel, fue condenado a 24 años, con lo cual o fue condenado a asesinato, no homicidio, o fue condenado a varios delitos. O la superior en grado, porque concurrieron circunstancias. Es decir, 24 años está dentro del arco penológico del asesinato, no del homicidio. Los otros dos, evidentemente, tuvieron que ser condenados por homicidio. Sí, por lo que me dices de las penas, sí. Por homicidio, porque incluso en el caso de que se les apreciara una atenuante, sería la mitad inferior en grado. Esto es una cosa que yo entiendo que es compleja. Es decir, la pena estaría por debajo del arco penológico de 12 a 20 años. Entonces, no me cuadra. Tendría que ver los hechos de la sentencia. Pero desde luego, según lo que ha trascendido con el tiempo en investigaciones periodísticas, etcétera, ¿qué ocurrió? Estas penas me parecen, respecto del teniente coronel, bueno, no me parece que está ajustada, pero respecto de las otras personas, no. Y luego la absolución del resto, pues supongo que sería porque no tuvieron ninguna participación en los hechos. Se supone que porque no se pudo demostrar. Se supone sin ver la sentencia. Claro. Siempre quiero decir que la realidad judicial es la que se plasma en la sentencia. Entonces, lo que se pudo demostrar en el juicio es lo que puedes plasmar en la sentencia, no lo que tú has dicho, que moralmente o una opinión, porque es muy fácil opinar, pero luego hay que probar y demostrar. Y además, lo que pasa es que ahí, digo yo, que los peritos forenses llegarían a conclusiones importantes, porque si hubo torturas, los peritos forenses, salvo que todo fuera, entiéndeme, salvo que todo fuera un arreglo.
que yo creo que el proceso en sí fue una gran anomalía. Yo creo que ya ha pasado el tiempo, hay muchas cosas que se pueden dar por... Quiero decir, nadie fue a Casas Fuertes. O sea, se mencionó Casas Fuertes y fue el abogado de las familias el que un día dijo, voy a ir a Casas Fuertes, y se encontró en Casas Fuertes que era un fortín abandonado, porque era un fortín abandonado, sí, que había estado, o sea, que estaba limpiado con lejía, pero vamos, que seguía oliendo a lejía. O sea, es decir, que alguien se había tomado muchas molestias en que aquello quedara limpio. Sí, evidentemente, no cabe duda. Y como esta hay un montón de pequeñas anomalías, claro, que a lo mejor no son grandes, tal, pero dices, claro, no, si sí son grandes. Yo porque creo la investigación, digamos, forense de los vestigios del delito es fundamental para el esclarecimiento de los hechos. No ir al lugar donde se supone que se ha producido la muerte, porque se supone que ahí es donde se ha producido la muerte, pues es terrible, ¿no? Es algo increíble. Hoy día, desde luego, sería algo impensable. Y bueno, pues yo entiendo que fue todo un despropósito. Y probablemente, tuvieron en cuenta la situación social creada por el terrorismo y que habían intentado actuar tal, pero es un crimen que desde luego sí, y además es difícil de explicar la sentencia, salvo para el teniente coronel. Incluso, no sé qué razones tuvieron para esta pena al teniente y al guardia, ¿no? Pero supongo que en la sentencia lo dirá claramente. Aún así, yo creo que esto no es ajustado a los hechos. Y tengo que decir respecto del abogado, que el abogado, que es un abogado que trascendió a raíz de esto y que ha fallecido ya y era un gran penalista, Darío Fernández, tuvo que esconderse porque sufrió serias amenazas. Tuvo incluso que residir en una cueva o en un sitio escondido por ahí, porque sufrió una situación muy, muy lamentable a raíz de esto. Sufrió amenazas y tiene además un libro que tengo intención de leer, porque habla de situaciones como esta que estamos hoy denunciando, más que han ocurrido en la historia judicial de nuestro país. Y pues es un señor que lo pasó bastante mal. A ver, son cosas que hay que decir, porque cuando callas abres brecha para que vuelvan a suceder otra vez una serie de cosas que no deberían de volver a suceder. Yo no voy a justificar nunca ningún asesinato, porque no es justificable, pero me puedo creer que, dada la situación que se atravesaba en España respecto a ETA, no solamente respecto a ETA, quiero decir, 2 días antes del atentado del general Valenzuela, Grapo había hecho un atentado en Barcelona, 4 días antes, o sea, en Madrid, 4 días antes había matado a otro militar en Barcelona. Es decir, era una situación tensa. Entonces, entiendo que no se quisiera cargar todas las tintas contra la Guardia Civil. Quiero decir... Yo también tengo que hacer una aclaración contra esos guardias civiles. O sea, es decir, toda la Guardia Civil no fue. De hecho, creo que hubo una carta anónima de uno de los guardias civiles que dice que él no era un asesino y que por lo tanto quería denunciar los hechos. No sé si era verdad o mentira la carta. 8 años, a los 8 años le llegó a la familia. Pero no era la Guardia Civil solo, era Te digo una cosa, una carta que solo ha leído la familia. Quiere decir, en el resto de lo que tú puedes leer de ella, ves extractos pero la carta en sí, solo la ha leído la familia. Pues fíjate que el ministro del Interior entonces, si mal no recuerdo, estaba la UCD entonces, sí, porque era poco después de la muerte de Franco. Yo creo que era Rosón el ministro del Interior. Pues creo que llegó a decir, a repetir la versión de los hechos que relató la Guardia Civil. O sea, era una versión oficial o oficializada, porque todos sabían que se habían equivocado con la identificación de estas personas y que a estas personas las habían matado, probablemente después de torturarlas para sacarlas información. Y cuando se dieron cuenta de que eran 3 jóvenes de Santander, pues entonces todo esto se cayó. Sí, además, de lo poco que sale del juicio, que puedes sacar del juicio, hay un testimonio que es muy divertido, porque uno de los guardias civiles que llamaron a declarar
de los que iban en esa famosa comitiva, decía, pero es que el chico tenía acento andaluz. Decía, pero vamos a ver, ¿y no sospecharon ustedes? Pues no, un vasco que habla andaluz. Y muchos vascos que hablan andaluz tan cerrados no hay. Pero es lo que quería decir, hubo pequeñas perlas que al final quedaron ahí un poco en la nada y fueron los que hicieron. El caso real es que el Castillo Queró en el 88 estaba ya con permisos y en el 92 estaba fuera. Esta es la realidad. Quiero decir, y que de su condena, 4 años, creo recordar, tendría que verificar, pero lo creo recordar, fueron 4 años, los cumplió como militar. Luego se les quitó el rango de militar y tuvieron que ser trasladados a prisiones convencionales. Entonces bueno, y el rango militar se lo quitaron porque al parecer hubo una filtración de unas fotos donde salían los condenados, perdona, no me salía, bañándose en la piscina, pues estaban en un complejo militar. Y claro, esto encima fue ya como un a más que hizo que... Pero el caso es que Queró cumplió 9 años. En 9 años estaba en la cárcel y luego tuvo una jubilación amable. El pobre hombre murió luego a los pocos años de cáncer, pero vamos, que tampoco le supuso un trauma. Bueno, desde luego esto, vuelvo a repetir, fue un crimen absolutamente repugnante. Hay que verlo en el contexto, en ese momento. Entonces quiero decir que probablemente ellos, cuando cometieron este crimen condenable, como así fue, aunque vuelvo a repetir que yo la condena no o se me escapa algo o las penas no me parecen ajustadas a los hechos, en aquel momento existía un ambiente en España bastante difícil. Y además no hay que olvidar que veníamos, lo que ya hemos dicho, de una dictadura, donde, bueno, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenían manga ancha porque, bueno, pues eran los valedores del orden, el orden era el fundamento del sistema y los propios jueces pues también hacían valer ese estatus, porque en esta sentencia se ve. Bueno, la sentencia no la hemos podido ver, pero en estas condenas se ve. Si a estas personas, a estos 3 chicos, los torturaron, los asesinaron, los desmembraron y los metieron en un coche para calcinarlos y y tal, las penas no pueden ser estas, salvo que se entienda, pues no sé, que no fue un asesinato, sino que fue un homicidio, pero es que no entiendo cómo puede verse que fue un homicidio. Unas personas que detienes y privados de libertad son torturados y asesinados. Sí, la verdad es que es un poco... O sea, no cuadra por ningún lado estas penas. Pero bueno, tendremos Ricardo, para que le quede claro a la gente, porque creo que es un tema en el que tendremos que entrar. La diferencia básica, o sea, decir, respecto a condena entre asesinato y homicidio, o sea, primero respecto a condena y respecto a por qué es asesinato, por qué es homicidio. Podríamos, para que le quede claro a la gente. El homicidio es matar a otro, ¿vale? El homicidio es matar a otro. El homicidio puede ser imprudente, ¿vale? Es decir, matar imprudentemente a otro es matarlo sin querer. Pero eso es homicidio, que tiene una pena correspondiente, el homicidio imprudente otra, etcétera, etcétera. El asesinato es matar a otro concurriendo una serie de circunstancias. Es decir, unas circunstancias que lo hacen más grave. Lo hacen más grave y bueno, pues implican que la pena sea superior. El asesinato, en el homicidio la pena máxima son 15 años, en el asesinato es de 15 a 25. ¿Qué circunstancias son actualmente? Pues son la alevosía, que ahora hablaremos de lo que es la alevosía, el precio, la recompensa, la promesa, el ensañamiento, o cometer el delito para cometer otro o encubrir otro. Esas son circunstancias. Antes estaba la premeditación, pero ahora ya no. ¿Por qué aquí veo difícil el homicidio y no el asesinato? Las circunstancias eran parecidas, eran incluso algunas más que ahora. La jurisprudencia ha ido moldeando todas estas circunstancias, algunas se agrupan en otras y los tipos son distintos, pero en el fondo más o menos asesinato y homicidio se distinguían en lo mismo.
Eso siempre ha sido así. El asesinato, digamos que es un homicidio agravado por las circunstancias. ¿Alevosía qué es? Pues mira, la alevosía es cometer el hecho empleando medios, modos o formas que tiendan directamente a la ejecución del hecho o a evitar la defensa de la víctima. Es decir, si yo mato a una persona de un empujón, eso es un homicidio probablemente. Pero si yo lo ato, lo torturo, le pego un tiro y encima le corto luego los miembros para meterlo en un coche, evidentemente eso es un asesinato. Entonces yo no sé la sentencia qué es lo que ha visto, igual estamos hablando aquí de manera genérica y la sentencia ve unas circunstancias, vuelvo a repetir, la realidad judicial, las pruebas que se han puesto de manifiesto en el procedimiento a lo mejor no concluyen que hubo alevosía. Pero a mí me parece muy raro. Si quedó probado que estas personas fueron conducidas a un acuartelamiento, no sé si en ese momento estaba abandonado o no. Sí, Casasfuertes estaba abandonado. Bueno, abandonado, donde fueron, parece ser, torturados y donde fueron incluso ahí muertos, pues evidentemente eso es un asesinato. Claro, y además hay cosas que son de... Ojo, yo no sé si fueron condenados por asesinato desde luego las penas no me cuadran. Yo creo que decir, el delito de asesinato, a ver, por lo que tú me acabas de explicar está claro, porque a ver, que fueron torturados y descuartizados, quiero decir, vamos a suponer que los cuerpos estuvieran en tan mal estado. Por el mero hecho de haberlo llevado a un sitio apartado y haberles pegado un tiro, que parece ser que fue así, ¿no? Sí, eso dicen. Pues eso, evidentemente, si estaban maniatados, no se podían defender. ¿Qué defensa iban a tener contra fuerzas del orden público que les estaban interrogando? Eso es un asesinato. Entonces, homicidio, pues yo he leído homicidio, lo que no sé si es por la falta de formación que tienen algunos medios que informan de temas jurídicos sin conocer las diferencias. Yo creo que existe, últimamente menos, pero existe bastante ignorancia en los medios de comunicación cuando hablan de temas jurídicos. Hay personas que son supuestas especialistas en información jurídica y dan informaciones erróneas porque no son abogados o no son juristas, no hace falta ser abogado, no tienen conocimientos jurídicos. Y la diferencia entre homicidio y asesinato es la que te he dicho. Entonces, ellos hablan siempre de homicidio. Sí, yo lo que siempre entendía es homicidio. Y homicidio no puede ser, salvo que la sentencia diga algo que desconocemos y que evidentemente haga buena una versión de que intentaron huir y en ese momento, algo así, no sé. De todas formas, pero me extraña muchísimo que tres chicos... Vamos a seguir intentando conseguir la sentencia. Sí. Retomaremos el tema porque me gustaría que tratáramos en otro momento la diferencia de penas entre los guardias civiles y los etarras que hicieron el atentado de Joaquín de Valenzuela, que también es otro tema para hablar largo y tendido. Voy a hacer un resumen de todo esto para que le quede claro a los oyentes, ¿vale? Sí. Atentado contra Joaquín de Valenzuela, los tres etarras salen huyendo, tres muchachos que bajaban de Santander a Pechina, que está en Almería, para acompañar a uno de los hermanos de ellos en la primera comunión, son detenidos creyendo que son los etarras y al día siguiente aparecen, se supone que intentan escapar, aparece el coche calcinado y en el interior del coche estaban los cuerpos de los tres jóvenes descuartizados y acribillados a balas. Versión oficial, que habían intentado fugarse y en la huida, en su intento de huida, pues habían sido acribillados a balas por orden del teniente coronel Castillo Quero. Vacío, pues yo creo que ha quedado claro todos los que hemos dicho. Primero, que fueran trasladados en el propio coche de ellos, en una comitiva, cuando tenían que haber sido trasladados en un coche oficial de la Guardia Civil. El hecho de que los cuerpos aparecían torturados y descuartizados. Pero sobre todo, toda esta indiciaria de que Casasfuertes estuviera limpiado con lejía, que era un fortín abandonado, que fueran llevados allí cuando no tiene ningún tipo de sentido, porque lo normal es, yo los llevo a lo que se llamaba cuartelillo, me imagino que se seguirá llamando coloquialmente puesto de la Guardia Civil, sí. Puesto de la Guardia Civil, y ahí pues tú ya haces lo que tienes que hacer. Aparte quiero añadir algo más. Lo que quieras. El vehículo, caso de que fueran sospechosos de terrorismo,
de ser terroristas, el vehículo es un elemento que hay que investigar. Es decir, es ilógico en esa actuación de la Guardia Civil ni de ningún cuerpo policial. Lo normal es que el vehículo se quede en depósito y los forenses analicen huellas y analicen de todo, porque en ese vehículo se ha podido utilizar para otras cosas. O sea, no tiene ningún sentido que se diga que en su propio vehículo les estaban conduciendo a Madrid. Lo normal que se suele hacer pues en la inmensa mayoría de todos los casos, por no decirte que en todos, es decomisar el vehículo, evidentemente, hacer una investigación. Tiene todo el sentido, ¿no? Investigar el coche para saber, etcétera. Y además es extraño, porque por las huellas probablemente pues también podrían haber obtenido información, etcétera, no sé. Sí, son cosas que no y tienen luego mucho hay sentido. un detalle que en el que yo no suelo entrar, pero que sigue estando ahí, que es el hecho de que en el primer registro que se hizo del vehículo, y cuando registraron a Juan Mañas, a Luis Cobos y a Luis Montero, no aparecieron armas, ¿vale? Y luego, misteriosamente, a las 11 de la noche del mismo día de su detención, ya había 2 armas, que era un 9 largo y la otra no recuerdo, perdóname. Pero bueno, el caso es que aparecieron 2 armas que aparecieron de la nada, porque, es decir... No tiene ningún sentido. A ver, entonces... Es un detalle que yo no le suelo prestar atención porque es uno de los puntitos esos que tienes ahí, pero dices, es raro. Yo, mira, si te digo la verdad, el asunto está claro, ¿no? El asunto está claro. Ellos piensan que son 3 terroristas, el clima en ese momento es asfixiante, es un clima de enconamiento generalizado, indignación absoluta, el crimen que se había producido en Madrid el día anterior, etcétera, etcétera, y cometen ellos otro crimen, confundiéndolos con unos terroristas. Lo que es más preocupante de todo esto son pues esas circunstancias que rodean al enjuiciamiento, todas estas cosas. Es decir, que hay guardias civiles que salen absueltos porque no vieron nada ni conocían nada. Bueno, es posible, habrá que ver la sentencia. Otros, las penas bastante reducidas, porque por estos hechos y por 3 cuerpos, tú piensas que hoy sería probablemente prisión permanente revisable. Hoy sería prisión permanente revisable. Entonces, bueno, pues me parecen penas bastante atenuadas, porque 24 años al principal responsable por 3 asesinatos. O sea, me parece absurdo, no tiene ningún sentido, y todo esto pues es lo que más preocupa o más llama la atención, ¿no? Porque hechos criminales se han cometido siempre, abusos se van a cometer siempre. Pero la justicia está precisamente para hacer prevalecer el Estado de Derecho y hacer prevalecer la paz pública y todas estas cosas. Entonces, esas condenas no tienen ningún sentido con 3 muertos sobre la mesa, además mutilados y torturados. Eso es lo más preocupante, porque crímenes ha habido siempre y habrá. Es la respuesta la que yo veo extraña. Bueno, extraña no, veo sí, que hay anomalías que... culpable, veo un entorno culpable a todo esto. Incluso la sentencia me parece, si los hechos son así, salvo que haya algo que no conozcamos, me parece una sentencia absurda. Hasta aquí podemos leer. Retomaremos el caso. Insisto, tú lo has hecho antes, ahora lo hago yo. Es decir, esto no es ni mucho menos un juicio contra la Guardia Civil ni contra las autoridades. Esto es un caso concreto, con unos hechos concretos, con unas personas concretas, y hasta ahí podemos leer. Todo nuestro respeto hacia cualquier cuerpo de seguridad del Estado, porque gracias a ellos, pues como bien tú dices, podemos mantener la paz y mantener la serenidad. Entonces, hay que dejarlo claro, porque es que luego se monta mucho barullo. Estamos analizando jurídicamente, porque está en interés de los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que su actuación sea ejemplar. Claro, porque son cuerpos ejemplares, pero ha costado con el tiempo quitarse la losa de que eran cuerpos al servicio del franquismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y probablemente en ese momento, pues no del franquismo, pero sí de un concepto de la sociedad distinto al que hay ahora. Hoy yo creo que esto no podría producirse, y por fortuna, y por eso tratamos estos casos que desde luego es un caso denigrante. Yo aconsejaría a la gente que no lo haya visto. Hay un par de documentales muy buenos en las redes, buscándolos encuentras,
que te aclara mucho sobre el caso, pero sobre todo ver la película. Creo que la película te da una visión global de toda esta concepción, más allá de lo que se quiere vender en los libros, por ejemplo, ¿no? En los libros se habla mucho del caso en sí y nos habla un poco de una cosa que tú has dicho y que hay que dejar muy clara, que se vivía una época muy mala, o sea, donde los atentados eran día sí día no, donde morían militares. Ojo, y eso no lo justifica, ¿eh? No. O sea, nada justifica un asesinato. Eso vaya por delante. Pero sí que era un cocido. Claro, donde, era un caldo de donde cultivo. Había una serie de elementos que tenían ya, pues... No se justifica, pero sí justifica el resorte con el que saltaron. O sea, no se justifica el asesinato. Pero esa prisa por detener es la explicación. Claro, a los culpables y que encerrarse en que eran ellos y que tenían que ser ellos, los teles que se cruzan de Madrid a Almería, si sí, si no. Ese ser como pollo sin cabeza, se podría decir, sí lo justifica el hecho de que había mucho nerviosismo en el ambiente, porque sí. En aquel momento ser guardia civil o ser militar era muchas veces una sentencia de muerte en algunos lugares. Efectivamente. Entonces, eso no justifica lo que un crimen, ¿no? Las prisas por resolver los casos. Ante 3 sospechosos de ser terroristas, pues ponerlos inmediatamente sería un éxito por parte del Ministerio del Interior. No digo que el Ministerio del Interior tuviera nada que ver en esto, ojo, que se me sí, que también hay que decirlo. Que también hay que decirla, pero sería un éxito tremendo que se pusiera encima de la mesa la detención de los 3 terroristas que cometieron el acto tan criminal el día anterior, y todo, pues eso, pues un gazpacho que se juntó ahí y que, bueno, pues que terminó en esta criminal tragedia que merece la pena analizar. Muchas gracias por sumarte a esta aventura, de verdad es un auténtico placer. A tu disposición. Yo creo que hemos conseguido darle una vuelta a todo esto. Sí. Yo creo que retomaremos el caso cuando tengamos la sentencia para poder verlo, analizarlo con las penas de los etarras y tal, que creo que estará interesante. Pero sobre todo estoy muy contento porque creo que conseguiremos dar a todos esos casos, sobre todo muchos de ellos que están enquilosados en el tiempo, otra visión y que la gente los contemple de otra forma. Bueno, ojalá sea así. Sí, a mí hay algo que lo he dicho al principio y lo quiero mantener ahora. Creo que una de las cosas que la gente debe de tener en cuenta es lo que es moralmente reprobable y lo que es criminalmente reprobable. Por algo moralmente reprobable tú no puedes ir a la cárcel, por muy mal que te parezca. Por algo criminalmente reprobable sí. Entonces muchas veces se piden peras a un olmo que no va a dejar caer peras, por mucho que quieras. ¿Vale? Porque la justicia es la que hay, la ley es la que hay y hay que valorar eso. Para eso estamos nosotros ahora, para coger esos casos y decir, hasta aquí podemos llegar y hasta aquí no podemos llegar. Muchísimas gracias por estar aquí, un auténtico placer. Muchas gracias. Y a todos vosotros, pues que la semana que viene más, y con un caso más que interesante, pero ya lo veréis en la promo, que no vamos a adelantar nada. Hasta el próximo día, amigos.